Cuando tienes un Pointer, solamente tienes dos problemas. El primero es que cuando lo estás manejando, te lo pierdes por fuera. Y el segundo problema es que cuando te bajas para ver lo bonito que está, no lo puedes manejar. Hoy vamos a hablar de un coche que, si creciste en México a finales de los 90 y principios de los 2000, seguramente viste en cada esquina, el famoso Volkswagen Pointer. Este auto, aunque originalmente es un modelo de origen brasileño, se convirtió en un ícono en nuestro país, tanto por su accesibilidad como por su fiabilidad, o al menos eso decían. Pero, ¿cómo llegó a México? ¿Qué lo hizo tan popular aquí? Vamos a desglosarlo todo, desde su historia, sus motores, especificaciones técnicas, hasta las fallas comunes que le daban dolores de cabeza a más de uno. Además, meteremos algunas curiosidades que te sorprenderán. Vamos a darle. La llegada del Pointer a México. El Pointer nació en Brasil, allá por los años 80, bajo el nombre de Volkswagen Gol. De hecho, el Gol era muy popular en Sudamérica, compitiendo con otros autos compactos, como el Fiat Uno y el Chevrolet Corsa. Volkswagen lo vio como una oportunidad para competir en el segmento de los compactos. Pero fue hasta 1994 cuando este modelo hizo su debut en nuestras tierras, bajo el nombre de Pointer. ¿Por qué Volkswagen decidió traerlo a México? Bueno, en los 90, México estaba en plena expansión automotriz, con más fábricas y más marcas apostando por el mercado nacional. El Pointer llegó como un auto accesible, sencillo, pero con ese aire juvenil que lo hacía destacar. Volkswagen sabía que necesitaba un carro que pudiera competir con el Tsuru de Nissan, que dominaba el mercado de los compactos, y el Pointer fue la respuesta. El Pointer se ofreció en varias versiones: hatchback de 3 y 5 puertas, y una versión sedán, llamada Volkswagen Pointer Station Wagon, que aunque no era tan común, también se llegó a ver rodando por nuestras calles. Y claro, había versiones deportivas como el Pointer GTI, que aunque no era una bomba de potencia, sí que le daba un toque más agresivo y atractivo. Motores y especificaciones. Hablemos ahora de lo que llevaba debajo del cofre, porque es donde se pone interesante. El Pointer en México estaba disponible con motores de 1.6 y 1.8 litros, ambos de 4 cilindros. El motor de 1.6 litros generaba unos 85 caballos de fuerza, mientras que el de 1.8 litros llegaba hasta los 98 caballos. Ahora, si comparamos esto con los autos actuales, puede que no suene muy impresionante, pero en aquellos años era suficiente para moverse por la ciudad sin problemas. En cuanto a la transmisión, el Pointer tenía una caja manual de 5 velocidades. Además, tenía una suspensión delantera tipo McPherson, que le daba un manejo bastante cómodo para las calles mexicanas llenas de baches y topes, aunque eso no lo salvaba de algunos problemas, como veremos más adelante. Fallas comunes. Y bueno, aquí llegamos a la parte que seguro muchos recuerdan: las fallas del Pointer. Aunque fue un coche querido, no era perfecto, y más de uno tuvo que pasar por el taller más veces de las que les gustaría admitir. Una de las fallas más comunes era el sobrecalentamiento. Muchos dueños se quejaban de que el Pointer tendía a calentarse, sobre todo en climas calurosos o cuando se manejaba por mucho tiempo en el tráfico. El sistema de enfriamiento no era el mejor, y eso provocaba que el coche se calentara más de lo normal, obligando a muchos a revisar el radiador y el termostato constantemente. Otra falla recurrente era con los sensores, especialmente el sensor de oxígeno y el sensor de temperatura. Estos sensores fallaban con relativa frecuencia, lo que provocaba que el auto tuviera problemas de aceleración, consumo excesivo de combustible y, en algunos casos, incluso fallas en el encendido.
variantes y ediciones especiales. Una cosa interesante es que el Pointer no solo fue vendido como un auto económico, también tuvo versiones deportivas. La más conocida es el Pointer GTI, que traía un motor de 2 litros y hasta 114 caballos de fuerza. Esta versión fue muy popular entre los jóvenes que buscaban algo más emocionante, aunque claro, no era un verdadero deportivo. Era más bien un compacto con espíritu deportivo. Otra variante que muchos recuerdan es la Pointer Station Wagon, la versión familiar que, aunque no fue tan popular como el hatchback, tuvo su público. Era práctica, espaciosa y con ese toque retro que hoy en día tiene su encanto. Curiosidades del Pointer en México. Aquí va un dato curioso que tal vez no sabías. El Pointer fue uno de los autos más utilizados como taxi en varias ciudades de México, incluyendo la Ciudad de México. Esto es interesante porque generalmente asociamos a los taxis con modelos como el Tsuru, pero el Pointer también tuvo su época dorada como taxi. Además, el Pointer fue el último auto que Volkswagen fabricó en su planta de Puebla antes de que dejaran de producirlo en 2009. Esto lo convirtió en el cierre de una era para Volkswagen en México, ya que después de eso, se enfocaron más en otros modelos como el Jetta y el Golf, que continuaron siendo populares. Legado del Pointer en México. A pesar de que ya no se fabrica, el Pointer sigue siendo recordado con mucho cariño en México. Fue el primer coche de muchos, el que te llevó a la escuela, el que te acompañó en tus primeras vacaciones familiares o en tus primeras aventuras con los amigos. Aunque no era el más potente ni el más lujoso, tenía algo especial. Hoy en día, todavía puedes ver algunos Pointer rodando por las calles, y aunque muchos han sido modificados, tuneados o adaptados para seguir funcionando, siguen siendo parte del paisaje automotriz mexicano. Eso sí, si ves uno, probablemente notarás que le han hecho más de una reparación, porque estos coches, aunque resistentes, necesitaban su mantenimiento constante, y ahí lo tienen. La historia del Volkswagen Pointer en México. Un auto que, aunque no fue perfecto, se ganó un lugar en el corazón de muchos. Desde su llegada en los 90 hasta su despedida en 2009, el Pointer fue testigo de cómo nuestras calles se llenaban de autos compactos económicos. Si alguna vez tuviste uno, sabes que estos coches tenían su propia personalidad, para bien o para mal. ¿Cuál fue tu experiencia con el Pointer? ¿Te tocó manejar uno o conoces a alguien que lo tuvo? Déjame tus comentarios y si te gustó el video, ya sabes qué hacer. Dale like, suscríbete y activa la campanita para más contenido sobre el mundo automotriz. Nos vemos en la próxima.